Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula. Can Yaman acaba de hacer una declaración que ha dejado a todos con la boca abierta. Y todo esto a raíz de la meteórica ascensión de su exnovia, Demet Özdemir, en Italia. Demet Özdemir, quien se ha convertido en uno de los nombres más sonados de la televisión turca, ha logrado una hazaña impresionante al conquistar el mercado italiano. Con su participación en desfiles de moda, campañas publicitarias y entrevistas que adornan las primeras páginas de los periódicos italianos, Demet está arrasando en Italia y tiene a Europa a sus pies. Lo más llamativo de todo esto es que la firma de Demet para una prestigiosa serie en Milán ha marcado un punto de inflexión en su carrera. El proyecto dejó claro que Demet no necesita más la sombra de su exnovio, Can Yaman, quien había sido una figura clave en su introducción al mundo del espectáculo en Italia. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando Can Yaman hace una declaración bombástica durante una entrevista en Italia. En medio de una conversación con su actual pareja, Sara Bluma, Can Yaman dejó claro que tomaba una decisión drástica que dejaría a todos con la boca abierta. Ya no viviré en Italia. Las cosas cambiaron un poco después de que Demet llegó. Hablé con Sara. Es hora de dar vuelta a la página, ya sea en Estados Unidos o España. No tengo nada que decir sobre el ascenso de Demet, pero para nosotros, el capítulo italiano se termina aquí. La declaración de Can Yaman no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron. Los fanáticos italianos comenzaron a compartir miles de publicaciones con el hashtag #Can no te vayas, mientras otros no pudieron evitar criticarlo por lo que interpretaron como una huida ante el éxito arrollador de Demet. Has vivido aquí durante años, Can. Ahora te vas solo porque Demet llegó, escribieron algunos fans en redes sociales. Otros, más duros, fueron aún más incisivos. Deberías haber competido con Demet en lugar de huir. Me decepcionaste con esta decisión. Sin embargo, a pesar de la tensión evidente, tanto Demet como Can se mostraron bastante comedidos en sus declaraciones. Demet Özdemir reaccionó de manera elegante y mesurada ante las preguntas sobre la decisión de Can. La actriz, conocida por su madurez, respondió de manera calmada. Cada uno tiene sus propias decisiones en la vida. Yo vine aquí a trabajar, no a competir. Esa es su decisión, y la respeto. Esta respuesta no solo fue aplaudida por los seguidores de Demet, sino también por la prensa italiana, que la destacó por su diplomacia y firmeza. Algunos medios de comunicación italianos han escrito que Demet Özdemir ha logrado destacarse no solo por su belleza, sino por su presencia y personalidad, lo que le ha permitido ganar el respeto de la industria italiana. Por otro lado, Can Yaman no ha dado detalles de lo que planea para su futuro, pero se han filtrado rumores sobre que estaría en negociaciones para un gran proyecto de acción con una plataforma digital en los Estados Unidos. Según informes cercanos a él, Sara Bluma lo apoyaría en esta decisión y juntos comenzarían una nueva vida en Los Ángeles, alejándose de la industria italiana. Este giro en su vida plantea muchas dudas sobre cómo afectará sus contratos publicitarios, sus relaciones con marcas y, por supuesto, sus proyectos futuros en Italia. ¿Será que la partida de Can Yaman realmente ha opacado el ascenso de Demet Özdemir en Italia o es solo un retraso temporal en la industria del espectáculo?
Can Yaman no solo está enfrentando la desaprobación de sus seguidores, sino también de la prensa italiana. Dos de los tabloides más importantes del país, Chioggi, publicaron encabezados decepcionantes sobre su salida. Los comentarios de los periodistas no fueron menos duros. Can Yaman se despide tan pronto como Demet Özdemir llega. ¿Realmente quería irse o solo quería seguir a la sombra? Algunos columnistas fueron especialmente críticos. Una era ha terminado en Italia. Can Yaman, enfrentado a la influencia de Demet, se prepara para irse sin mirar atrás. Esto no es solo una mudanza, es una derrota silenciosa. Sara Bluma, la actual pareja de Can Yaman, también hizo su aparición en las redes sociales para defenderlo. Con una publicación breve pero significativa, expresó: lo que digan, nosotros queremos construir una nueva vida juntos. Apoyo a Can en todas sus decisiones. Queremos construir el futuro, no el pasado. A medida que Demet Özdemir continúa ascendiendo en Italia, su presencia no solo ha cautivado a los fans, sino también a los productores. Ha participado en diversos programas de televisión italianos y ha conquistado a la audiencia con su actitud cálida y amigable, a pesar de que el italiano no es su lengua materna. Se dice que Netflix Italia le ha ofrecido una miniserie exclusiva, un reconocimiento que podría consolidarla aún más en el mercado europeo. La decisión de Can Yaman de irse de Italia ha dejado a todos pensando si realmente está diciendo un frío adiós a la industria que lo acogió durante tantos años. Según aquellos cercanos a él, su estado mental ha sido bastante retirado en los últimos meses, y su última entrevista lo mostró especialmente pensativo y cansado, lo que ha generado comentarios de que Can ya no es feliz en Italia. ¿Será que la llegada de Demet a Italia ha marcado el fin de una era para Can Yaman? Lo cierto es que, tras las palabras de Can Yaman, ya no viviré aquí, el ascenso de Demet Özdemir a la fama internacional está marcado por una historia nueva y vibrante. Mientras Can decide dar vuelta a la página, Demet está escribiendo un nuevo capítulo que, por ahora, la coloca en el centro de atención no solo de Turquía, sino de toda Europa. Última palabra, un nuevo relato se está escribiendo en la escena italiana. Después de un periodo marcado por la partida de Can Yaman, el ascenso de Demet Özdemir marca el comienzo de una nueva historia. Quizás los dos compartieron el mismo escenario en algún momento, pero ahora sus caminos brillan bajo diferentes cielos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.